Información, análisis y entrevistas. Profundidad, con una mirada panorámica en Línea 1. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Línea 1 aquí en Radio USACH 94.5 y Canal 50.2 de la televisión digital abierta. También estamos en diariousach.cl, TV USACH 50.1, Zapping 173 y Mundo 522. Además, por cierto, de todas las redes sociales. Somos Línea 1, Daniela Figueroa Videla. ¿Cómo está usted para el primero del resto de nuestros días? ¿Cómo era? Claro, estamos parafraseando la película, ¿no? El primer día del resto de nuestras vidas, en este martes 10 de marzo. Estoy, bueno, yo creo que como la mayoría de los ciudadanos, ¿no? En ascuas. No solo lo que va a ser el rito del día de mañana, que vamos a tener, por supuesto, Ale, una transmisión especial con nuestro compañero Rodrigo Alcaíno desde el Congreso. Exacto, desde el Congreso Nacional en Valparaíso y, bueno, también ahí con el equipo de TV USACH y, por supuesto, nuestro gran productor, Hugo García, editor además de Línea 1. Y nosotros desde acá no nos vamos a mover del escritorio, pero vamos a estar transmitiendo de forma especial. Y no es solo el rito, sino finalmente lo que va a ser el gobierno de José Antonio Kast. ¿Viste ayer a don Francisco, o más bien al presidente Boric con don Francisco un poquito? ¿No? Para ser sincero, no. Es que tarde igual, pues para nosotros sí, súper tarde. No tiene que estarse temprano, Sí. estar acá con todas las pilas. Exacto. Y Yo vi no da muy tarde. como una hora, un poquito más, bueno, en el tono que es mucho más íntimo, más humano. Sí, estaba Giorgio Jackson, estaba la ministra Vallejo. Francisco pega su sí. estilete. Mira, tiene... lo que más fue incisivo e insistente fue con el tema de los indultos, que al principio, sí, la bypassó el presidente Boric, o más bien había otro tema, y luego retomó y dijo que asumía toda la responsabilidad en lo que fue esa mala decisión. Bueno. Pero estuvo simpática, harta Violeta de por medio, ¿no? Hablar de su hija y por supuesto su pareja que también estaba ahí, Paula Carrasco. Bueno, oye Ale, hay una situación en el metro que voy a partir antes de las callecitas de Santiago porque muy temprano justamente se indicó que había un problema en la línea 6 y había problemas. Y ahora justamente están dando rutas alternativas. Dice, si necesita viajar desde Fernando Castillo Velasco, la línea 3, hasta Cerrillo, línea 6, realiza combinación en Universidad de Chile. Ya ahí están todas las posibilidades. Con línea 1, continúa hasta Los Héroes y combina con línea 2, luego en Franklin y retoma en línea 6, dirección Cerrillo. Hay que dar una vuelta más o menos porque está este problema con... solo está disponible en línea 6, Estadio Nacional a Los Leones y de Franklin a Cerrillos. Esto lo indicaron como un cuarto para las 7 de la mañana. La combinación Los Leones entonces está suspendida. Para estar muy atentos, que lata, a esta hora, estos problemas nuevamente en línea, o sea, las líneas del metro. La otra vez fue la línea 1, hoy línea 6. Y brevemente, las callecitas de Santiago. En Independencia, congestión en justamente esta calle, Avenida Independencia al sur, desde Besanilla hasta tramo viraje hacia Olivos al oriente, debido a flujo vehicular aumentado, así que considerar tiempo extra, y también tránsito lento en Macul al norte, entre Los Espinos y Avenida Grecia, debido a flujo vehicular aumentado, también considerar tiempo extra. Lo último, tránsito lento en ruta 7878 hacia la Alameda al oriente en sector General Bonilla, debido a flujo vehicular aumentado y bus particular detenido en pista izquierda. Esto en estación central. Eso es lo principal, Ale. Vamos con la pregunta del día. La pregunta del día. Bueno, hoy se supone que ya la estatua del general Baquedano está instalada. Ya está, sí. Entonces, la pregunta es, ¿qué les produce a usted como sensación o como reflexión? Y ponemos 3 alternativas. La primera, justo reconocimiento a un héroe. 2, el eterno retorno a lo mismo. Partimos de un punto, hacemos 20.000 cosas y volvemos al mismo punto. Claro, ahí los simbolismos. Y la tercera, simplemente no es relevante. Como siempre, la puedes responder en nuestras redes sociales, @TVUSACH, @RadioUSACH. Y la temperatura, porque me la salté olímpicamente. Tenemos a esta hora 15 grados con un 72% de humedad. Está fresquita la mañana, pero rica. Y vamos a alcanzar, 32 grados Celsius como máxima en esta jornada. Para mañana, miércoles 11 de marzo, día muy especial por el cambio de mando, un acto republicano muy importante. Vamos a alcanzar 30 acá en la capital. Y voy a ver en Valpo cómo va a estar. ¡Oh, qué rico! 22 grados la máxima mañana en Valparaíso. Nubosidad en la mañana.
y en la tardecita sale el sol. Así que para todo el equipo de prensa y toda la gente que esté ahí va a estar bastante agradable. Dicho eso, las noticias. vamos. En línea 1, las noticias que definen la actualidad. El ministro de Justicia, Luis Cordero, señaló que la extradición de Galvarino Apablaza desde Argentina a Chile podría concretarse en las próximas horas. Eso a la espera de la decisión final del gobierno argentino. Apablaza, ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, es requerido por la justicia chilena por el asesinato del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristian Edwards del Río. Ministro, en todo caso, de Seguridad Pública, fue ministro de Justicia. Y tras 5 años fuera de su ubicación original, la estatua, escultura del general Manuel Baquedano fue finalmente reinstalada en Plaza Italia, marcando su regreso al emblemático punto de la capital. La reinstalación se produce en el contexto de las obras de remodelación del eje Alameda Libertador Bernardo Higgins, que incluyeron cambios urbanísticos en el sector de la plaza, como el monumento también y esa moderna escultura y muy bonita a Gabriela Mistral. Y comenzó formalmente ya el traspaso de mando. El abogado Máximo Pavés asumió como subsecretario del Interior en uno de los primeros pasos del proceso de cambio de mando que va a culminar el 11 de marzo, o sea, mañana. Pavés llegó al Palacio de la Moneda con el propósito de garantizar la continuidad del funcionamiento del Estado durante las horas de transición hacia el gobierno del presidente electo José Antonio Kast. La Democracia Cristiana, el Partido de la Gente y partidos del oficialismo alcanzaron un acuerdo para la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile durante el próximo periodo legislativo. Según el pacto, el PDG buscará encabezar la corporación el primer y cuarto año, mientras que el bloque del socialismo democrático asumiría la presidencia en el segundo y tercer periodo. Y ya se sabe, una dama Sí. del Partido de la Gente. Adivine Así quién. es, sí, Pamela Giles. La Corte Suprema de Chile rechazó el recurso de nulidad presentado por el ex director de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa Valenzuela, y confirmó la condena de 17 años de cárcel en su contra por delitos de corrupción. Con un fallo unánime, el máximo tribunal dejó a firme la sentencia, cerrando así una de las causas más relevantes por corrupción que ha involucrado a un ex jefe de la Policía Civil chilena. La Superintendencia de Seguridad Social proyectó una fuerte caída en la emisión de licencias médicas durante 2026, estimando hasta 1,2 millones menos que en años anteriores. Según el organismo, la reducción implicaría un ahorro de hasta unos 603 millones de dólares para el sistema y podría superar los 1.000 millones en 2 años si la tendencia se mantiene. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica respondió a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurando que sus misiles son ahora más potentes que al inicio de la guerra y advirtiendo que tiene la capacidad para expandir el conflicto. El mensaje difundido contradice los dichos de Trump, quien afirmó que la guerra con Irán está prácticamente terminada. 7:39. Conectémonos con nuestra estación editorial. Ale, eres un experto en Manuel Baquedano, tengo entendido últimamente, que te encanta la historia. A mí me encanta la historia y yo tengo una muy buena opinión de él en general, por el desempeño de su carrera. Por el general. Pero tiene, como todos los militares de la época, ¿Sí? una yayita, que es la guerra de la Araucanía. Él es general de varias, soldado de varias guerras, como hay un libro por ahí. Bueno, él se llamaba Manuel Jesús Baquedano González, hijo de un general también. Su padre fue brigadista, pero tuvieron una paradoja. Se enfrentaron uno contra el otro para el gobierno de Manuel Montt, cuando había un sector del ejército y del mundo conservador que no lo aceptaba. Entonces trataron de impedir su ascensión y, bueno, le fue mal. Pues él estuvo en el bando ganador porque logró ganar. Su padre fue derrotado, pero en la misma batalla además. Qué curioso. Claro. Y bueno, después él fue comandante en jefe del ejército, pero tuvo una pasadita en la década de 1860 en la Araucanía, donde sabemos que eso no fue pacificación, digamos las cosas como son a esta altura. Y eso hace que sea un símbolo también de las protestas sociales. Es el motivo, porque nadie niega que la guerra del Pacífico y la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana
Él también tuvo una labor tan destacada que se inscribió en el ejército de los 17 años, había pasado por el Instituto Nacional, dicho sea paso. Se metió al ejército a los 15 años, se fue a la guerra y a los 16 era teniente por su desempeño. Impresionante, ¿eh? Y además porque las Fuerzas Armadas chilenas todavía, como todas, en América Latina están en proceso de, digamos, formación en esa época. Pero más allá del regreso de él y los detalles de la historia, la Plaza Italia tiene, o Plaza Baquedano tiene un montón de simbolismo, solo por curiosidad. Refleja los momentos de Chile y sus angustias también. Él, Vicuña Maquena, como alcalde, creó una placita chiquita que se llamaba La Serena. Intendente, ¿no? Intendente el Santiago. cargo de entonces. Sí, creó claro. una pequeña placita que se llamaba La Serena. Poco de tiempo después le pusieron Plaza Colón, chica, la agrandaron un poquito y le pusieron Plaza Colón. Todas las autoridades van refundando todo, ampliándole 3 metros y se llevan el honor y le cambian el nombre y lo reinauguran. Usted sabe. Sí. Y recién hacia el centenario se pasa a llamar Plaza Italia, porque la colonia italiana, como muchos, hicieron regalo al Estado chileno, que hizo todo un plan de modernizaciones. Se crearon los grandes edificios públicos que hay en Chile, entre paréntesis, los museos, palacios de gobierno, etcétera. No el de gobierno, me refiero al Congreso, porque eso y la moneda ya estaban, pero muchas obras de grandes museos. Bueno, en 1910 pasa a llamarse Plaza Italia porque la comunidad italiana había regalado antes, para el centenario, una estatua que todavía está, que es un ángel con un niño, es un león, tiene todos unos simbolismos ahí, no sé si la ha visto. No. La corrieron a un costado. Ya. Porque no van a votar. Pero no es ese obelisco chiquitito que hay, que es muy chiquitito. Sí, hay un monumentito que, como lo dio la colonia, al final en esa época no tenía mayor relevancia porque era parte del cinturón periférico de la ciudad. Santiago todavía no crecía tanto. Ahí alcanzó a quedar con el famoso ángel alado, con un león, que refleja las ansias de libertad de la nueva nación que nace, y el león, Italia. Garibaldi y todas esas cosas. Y por lo tanto se le pasó a llamar Plaza Italia. Y en el 1928 Plaza Baquedano, como un reconocimiento al general Baquedano, y se les ocurrió ese lugar y no otro, porque el general Baquedano vivía por el sector y iba a caballo todos los días por ahí a hacer las compras. Era habitué, y en caballo. Su caballo regalón, el que está en la estatua, diamante. Oiga, y se iba caminando hasta la chimba a hacer las compras. Pero él era populachero, le gustaba estar con el pueblo porque eran sus soldados, con ellos había combatido. Entonces tenía gran respeto por el hombre común, porque sabía que era el que iba a tomar las armas y salir a defender, no esta aristocracia que o lo nombraban generales y dirigían desde Santiago o no iban a la guerra. Muy pocos fueron. Usted sabe que las guerras las hace el pueblo, ¿no? Los hombres. Entonces él tenía ese respeto y por esa razón se le puso. Y ahora vuelve, pero vuelve en otro contexto, porque lo que quiero decir que todo esto de la sacada, la puesta, refleja los momentos políticos de Chile. Y desgraciadamente refleja algo de que nunca resolvemos nada. Partimos de un punto de origen, nos damos 100 vueltas en el aire, es como la cueca, y volvemos tomadito a la mano. Gato pardismo. Claro, partimos Total. tomadito a la mano y terminamos tomadito a la mano. Exactamente en el mismo lugar. Sí. Porque la verdad que no pasó finalmente nada con las reformas, las protestas, fue todo. Y además muchos que dijeron que era maravilloso ver al pueblo chileno marchando, después dijeron que eran criminales, delincuentes, o sea, el cambio del discurso acomodatiza las circunstancias, pero refleja la capacidad de construcción de relato. Y aquí triunfa un relato que nos deja con una sensación amarga de no poder jamás resolver los graves problemas de Chile, que son los mismos de 2 siglos. Sí. Los dos, desigualdad, abuso. Eso. Se refirió, de hecho, ayer el presidente Boric justamente a los dos procesos, ¿no? Él dijo, me tocó entregar 2 constituciones y las 2 fueron rechazadas. Vamos a ver cómo se toma, ¿no? La ciudadanía esta vuelta del general Baquedano a su plaza que ya no es rotonda, que está muy linda, por cierto. Vamos ahora con nuestra entrevista, la primera de Línea 1, cuando faltan 15 minutos para las 8 de la mañana. Entrevistas en Línea 1. Bueno,
El proceso de extradición de Galvarino Apablaza entró en fase de coordinación entre las cancillerías de Chile y Argentina luego de despejarse los últimos obstáculos judiciales para concretar su traslado. El ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez es requerido por la justicia chilena por el asesinato, en este caso como autor intelectual, del senador Jaime Guzmán, ocurrido, como sabemos, el 1 de abril de 1991. De este tema y también, por supuesto, de la situación con esta ley que busca indultar o generar impunidad, sobre todo, pero no de forma exclusiva, a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad y violación a los derechos humanos. ¿Con quién conversamos? Con el ex ministro de Justicia, ex senador de la República, José Antonio Gómez. ¿Cómo está, don José Antonio? Muy bien, buenos días, Alejandro, Daniela. ¿Cómo está? Aquí tempranito conversando con ustedes. Y se le agradece esa voluntad. Mire, partamos por los casos de Galvarino Apablaza. ¿Qué consecuencia política, qué señal se da con esta extradición después de tantos años, ¿no?, que está vacilado en Argentina? Bueno, yo diría que lo primero es que hay una definición desde hace muchos años de que Apablaza llegue a Chile a enfrentar el juicio por lo que se le ha imputado, que es ser el autor intelectual del crimen de Jaime Guzmán. Yo creo que en ese sentido, hoy día, con los cambios políticos que se han producido en Argentina, se da esta posibilidad de que el gobierno argentino le entregue esta posibilidad de ser extraditado. Lo que sí, Alejandro, Daniela, es que es una situación muy compleja de muchos años. Ustedes recordarán que Apablaza llegó a Argentina en el 2003. Estamos en el 2026. El año 2004 pidió el refugio y pasaron muchos años antes de que se le otorgara, y se le otorgó solo por razones de que la Corte Suprema Argentina le dio la extradición, y en esa época la presidenta Cristina Fernández le dio la calidad de refugiado. Después Macri se lo quitó, continuó el proceso de extradición hasta el día de hoy, en que la Comisión Nacional de Refugiados, que es una comisión especial que tiene Argentina, le quita su condición de refugiado. Lo que hace Apablaza es apelar a la Cámara Contenciosa Administrativa, que es como la Corte de Apelaciones en Chile, pero la Cámara se lo aprobó lo que dijo esta Comisión Nacional. Sí. Y ahora solo le queda un recurso ante la Corte Suprema que tiene la posibilidad de revisar esta decisión y solo otorgarle el refugio si es que está afectada su vida y otras condiciones que se establece en la ley y en un decreto nuevo que dictó mi ley. José Antonio, ¿nos puede explicar un poco también el procedimiento? El ministro Cordero señaló que una vez que sea trasladado a nuestro país, queda a disposición de Gendarmería y, dadas las características, señaló, probablemente quede en el centro de alta seguridad y luego a disposición del juez de fuero. Así es. Producida la entrega por Argentina de Apablaza, va a llegar a Chile, lo van a llevar seguramente a la cárcel de alta seguridad. Va a quedar a disposición del ministro o ministra que está investigando este proceso. Y bueno, se inicia toda una discusión jurídica. Seguramente van a haber varios antecedentes que se van a discutir en términos de los tiempos que han pasado, si existen o no prescripciones, si hay antecedentes suficientes como para mantenerlo en prisión preventiva. Todo eso, esto acuérdense que es el sistema antiguo, Exacto. no el nuevo. Y por lo tanto todo eso se va a llevar a cabo a través de el ministro de Fuero que está investigando este crimen. Ahora, dentro de estos temas, ¿qué sanción tiene que cumplir una pena que ya se había dictado? ¿Por cuánto tiempo? Dada la edad, dado los años que han pasado, ¿qué efecto práctico va a tener esto? Bueno, lo primero, va a iniciarse el proceso con Apablaza, puesto que nunca ha comparecido ante los tribunales, no es que esté condenado. Tiene toda una discusión jurídica que su abogado ha manifestado
que van a realizar todas las pruebas o los análisis necesarios para defenderse frente a la acusación. Así que es un proceso, yo diría, bastante largo. Ahora, en relación al momento político, José Antonio Gómez, para dejar claro con quién hablamos, José Antonio Gómez, exministro de Justicia, y lo que preguntaba Alejandro Guillé, ¿no? El momento también político. Hay varios, de repente son sincronías, digamos. Estamos con, de alguna manera, y esto es un simbolismo muy claro, ¿no? La vuelta del general Baquedano a un día del cambio de mando, que fue un proceso muy largo de restauración de lo que fue el estallido social o las consecuencias del mismo, y también estos temas que están vinculados justamente con nuestra historia reciente y en particular con todas las esquirlas de la dictadura. Y no solo me refiero a la extradición de Paulaza en proceso, sino también a esta iniciativa de ley de conmutación de penas. ¿Cómo ve esas señales? Es un momento, yo diría, político muy complejo en términos de las señales que se están dando hacia la sociedad. El presidente electo, cuando lo entrevistan respecto de este proyecto de ley, en el cual la derecha ha planteado la posibilidad de que condenados por delitos gravísimos, no solo los de lesa humanidad, que son extremadamente graves, sino que también aquellos delitos que pueden haber cometido violadores, homicidas, secuestradores, etcétera, que tienen enfermedades terminales o tienen más de 70 años, pueden quedar en libertad o bien cumplir la pena en su domicilio. Es una señal malísima para la sociedad, porque significa que criminales de esta naturaleza, por cumplir años, van a quedar en libertad y no van a cumplir la pena que la sociedad les impuso por crímenes gravísimos. Eso creo yo que la señal es mala, y el contexto político se da porque tenemos un gobierno de derecha en Argentina y un gobierno de derecha en Chile que de alguna manera desconocen, ojo, porque no es solo la sensación que quieren dar de que las penas tienen que ser humanas y no condenar a aquellos que han cometido sus delitos pero son ancianos, sino que es una señal política de que estos crímenes pueden ser de alguna manera perdonados por la sociedad, y eso es una señal, en mi opinión, muy, muy grave. José Antonio, despejemos el trigo de la paja del trigo. El verdadero objetivo no es en realidad las personas mayores de 70 ni personas enfermas. Quieren sacar a los violadores de derechos humanos con la mano del gato. Ahora ya se están dando cuenta, se están echando para atrás. Mucho, que esto hay que discutirlo de nuevo, que está muy mal hecho el proyecto, que es contraproducente, que el momento, pero en el apasionamiento del momento salió demasiado rápido ese instinto tan tradicional de algunos sectores de la política chilena y del país también. Lo más probable es que esto al final se va a afinar y va a quedar solo para violadores de derechos humanos. Pero el derecho internacional, ¿qué dice? Es llegar nomás y hacer un perdonazo y mandarlo para la casa, porque aquí hay mucho inescrupuloso que emite certificados médicos de cualquier tipo y puede decir que una persona está enferma terrible y sabemos que no es así. Entonces, no es medio grosera esta forma. Y va en contra del Estatuto de Roma y otros convenios, lo dejó muy claro también la diputada Fríes. Jurídicamente parece que no tiene sustento tampoco. Sí. ¿Qué opinión técnica tiene? Alejandro, yo creo, tú fuiste senador, yo también, creo que va a ser muy difícil que este proyecto de ley sea aprobado, porque primero la derecha, una parte de la derecha ya se dio cuenta que el problema es grave desde el punto de vista de lo que señalaba antes, que es la señal pública. Solo hay sectores duros de la derecha que van a seguir con la idea de que se puede dejar libre a estos criminales de lesa humanidad. Y tú tienes razón. Hablando directa y derechamente, aquí lo que importa para ellos es dejar libre a Krasnov, que tiene más de 1.500 días de cárcel por crímenes atroces. Perdón, años. Perdón, años. 1.045 años. Así es. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una señal política de la derecha, de una decisión política. Y eso encuentro que
sería, en mi opinión, y conociendo el mundo político, muy difícil, a menos que la derecha logre votos de sectores que no son ya tradicionalmente de la derecha y la izquierda, pero tampoco creo que ellos sean capaces de indultar, porque al final es dejarlo en la casa. Sí. A personas como esta. Luego del reportaje de TVN, me parece 24 horas, en torno al origen de este proyecto de ley, y cuando la abogada Carla Fernández de Punta Peuco reconoce que justamente fue escrito este proyecto de conmutación de penas por ellos mismos y se lo entregan al senador Chaguán. ¿Cómo también usted ve el origen, unos podrían decir totalmente espurio o de un conflicto de intereses enorme, y sobre todo el rol que tiene hoy y que va a ser, al parecer, embajador en México, dicen, el todavía senador de RN, Francisco Chaguán? Porque la verdad es que acá uno dice los intereses y claramente su gente, dejar a propósito de la ley de amarres, ¿no?, que constantemente apela la actual oposición a lo que deja la administración de Boric. Y aquí quiero detenerme en este origen, para mí espurio, y el rol del senador Francisco Chaguán. Bueno, el origen, con todo lo que se ha conocido, es bastante grave. Yo quiero recordar que pareciera ser que es menos grave recibir un proyecto de ley de una persona que defiende a violadores de derechos humanos para dejarlos libres, que un proyecto de ley que se entregó para los temas económicos. No sé si se acuerdan ustedes de los temas Soquimich, Sí. que se produjo un escándalo gigantesco. Bueno, haciendo un símil, ambos son muy complicados, porque significa que la opinión, la libertad, la decisión de un parlamentario está sometida a la entrega de un proyecto de ley por una de las partes involucradas e interesadas en el proceso. Es muy grave. Y eso yo creo que le va a perseguir al senador Chaguán por toda la vida, porque yo creo que a lo mejor él no leyó el proyecto, aunque no lo creo, pero si uno lo ve así ya, pero en una lectura rápida, se da cuenta que va a quedar libre cualquier criminal que cumpla condiciones mínimas. Entonces, muy grave. Por último, Ale, ¿te parece preguntarle algo en relación al gobierno de Boric, que ya termina hoy? Algunos dicen que mañana mismo, porque quedan las horas de la mañana, Tiene ¿cierto? la hora contada. Pero exactamente, estamos literalmente en la cuenta regresiva. ¿Cómo? Yo sé que falta perspectiva, siempre el tiempo ayuda en las evaluaciones y las comparaciones, guste o no, también. Así que con los resultados, las encuestas, los porcentajes de aprobación, uno se hace una idea, pero a su juicio, ¿cómo evalúa el gobierno del presidente Boric, que ya termina prácticamente el día de hoy? Yo creo que si uno lo analiza con cierta mirada histórica, con lo que ha pasado con los diversos gobiernos, no creo que este gobierno haya sido un buen gobierno, por distintas razones. Por los temas que hemos discutido mucho, que son los temas de seguridad, por otros temas que son importantes, económicos, etc. Creo que hay una perspectiva que hay que mirar, que es que el presidente Boric ganó las elecciones al gobierno para producir grandes transformaciones. Y esas grandes transformaciones no se llevaron adelante. Muchos dicen que es porque hubo resistencia del Parlamento. Pero la verdad que en materia educacional, que era suponía yo, una de las medidas más importantes del gobierno de Boric, iba a ser un cambio profundo en la educación, ninguna de las propuestas se cumplió. Entonces yo creo que en la historia y en el análisis que se va a hacer futuro, no va a ser un buen gobierno, un gobierno que cometió muchos errores y que ojalá que con el tiempo se puedan ir corrigiendo y lograr avanzar en esos cambios que en alguna vez se propusieron. ¿De 1 a 7 le pone un 4 o ni siquiera? Un 4, diría yo. Ya. El cuatrito del pueblo, dice. Uno agradecía en el liceo el cuatrito, ya me salvé por ahora. Mira, la alarma, le está llamando el presidente Boric. Sí. Si no le gustó la nota que le puso. Muchas gracias, Muchas José gracias, Antonio. José Antonio Gómez, exministro de Justicia. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes, buenos días. Chao. 8 en punto, ahí está la alarma, ¿no? Vamos a la pausa, vamos y descansemos Ya, po. y volvemos. Ya, po. Ya, po.
Estamos en Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 8 de la mañana, en punto. La historia es parte de lo que hoy somos y hacemos en el Zoo Nacional. Educamos sobre la fauna silvestre de Chile y del mundo. Trabajamos por la conservación de la biodiversidad mediante programas especializados. Aportamos a la ciencia impulsando investigaciones y conocimiento. Rehabilitamos a más de 1.000 animales silvestres al año. Celebramos un siglo al servicio de la conservación, de la educación y del encuentro entre las personas y la naturaleza. Zoo Nacional, 100 años de recuerdos que nos unen. Este miércoles 11 de marzo, a partir de las 11 de la mañana, los medios USACH te acompañan con una cobertura especial por todas nuestras plataformas. Diario USACH, TV USACH y Radio USACH te traerán desde el Congreso Nacional en Valparaíso este importante evento, con entrevistas, análisis, comentarios y opinión para comprender el inicio de un nuevo ciclo político en el país, con las voces, miradas y el contexto de una jornada que marcará el rumbo de Chile. Cambio de mando presidencial 2026 en los medios USACH. Oye, la embarró. Este loco nació con un talento innato. O sea, eso es un mito. Hay gente que quizás como este loco tiene una predisposición para ciertas cosas, pero en realidad el arte se basa en el estudio, en la práctica y no sé, horas y horas de ensayo, de formación, de aprender teoría, de equivocar. A él le gusta All You Need Is Love. De lunes a viernes, 11 de la mañana, por Radio USACH y TV USACH. Estuvo bueno, eso sí, pero no es magia, bro. Al final la música es el resultado de la interacción social. Actualidad y análisis. Estás en Línea 1. Línea 1 y las noticias que marcan la actualidad. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, señaló que la extradición de Galvarino Apablaza desde Argentina a Chile podría concretarse en las próximas horas, a la espera de la decisión final del gobierno argentino. Apablaza, ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, es requerido por la justicia chilena por el asesinato, en este caso como autor intelectual, del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristian Edwards del Río. Tras 5 años fuera de su ubicación original, la estatua del general Manuel Baquedano fue finalmente reinstalada en la Plaza Italia, marcando su regreso al emblemático punto de la capital. La reinstalación se produce en el contexto de las obras de remodelación del eje Alameda Libertador Bernardo Higgins, que incluyeron cambios urbanísticos en el sector de la plaza. El abogado Máximo Pavés asumió como subsecretario del Interior en uno de los primeros pasos del proceso de cambio de mando que culminará mañana 11 de marzo. Pavés llegó al Palacio de la Moneda con el propósito de garantizar la continuidad del funcionamiento del Estado durante la transición hacia el gobierno del presidente electo José Antonio Kast. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica respondió a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurando que sus misiles son ahora más potentes que al inicio de la guerra y advirtiendo que tiene capacidad para expandir el conflicto. El mensaje difundido contradice lo dicho por Trump, quien afirmó que la guerra con Irán está prácticamente terminada. 8:04 minutos. Entrevistas en profundidad. Línea 1. ¿Medio millón? Más Eso menos, dicen. Otro más, otro menos. 600.000, 500.000, por Ya, ahí. mujeres, fundamentalmente. Y también disidencia. Transversal, de la diversidad, sí, correcto. Se movilizaron este domingo por la calle Santiago, en el Día Internacional de la Mujer, con consignas de igualdad de género, contra la violencia y advertencias al nuevo gobierno de José Antonio Kast, que asume mañana, de que ni un paso atrás, y aún más, que van a instalar su agenda. Y esto va dejando claro un nuevo escenario político que se ha construido en Chile, que ya venía de antes, que se ha ido produciendo y que ahora está consolidado. No son los partidos políticos los que van a mover la aguja, sino esencialmente las organizaciones de la sociedad civil y las movilizaciones de las mujeres, lejos, en primer lugar, por fuerza, por impacto. Y de esto vamos a conversar con nuestra
gran invitada. Exactamente, para ver el importante rol de los movimientos sociales con sus respectivas organizaciones a propósito de la señal que tuvimos este domingo 8M. Cristina Moyano, historiadora y decana de la FAU, nuestra querida Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile, está en contacto ya con nosotros. ¿Cómo está, decana? Muy buenos días. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por esta invitación a conversar. Gracias a usted para poder entender también, antes de hablar de lo del 8M, como la coyuntura o la fecha y la señal también que se da antes de que asuma el gobierno José Antonio Kast, su respectiva también ministra de la Mujer, hablemos un poco, no solo conceptualmente, sino históricamente, el rol decisivo, como decía Alejandro Guillé, cambiar la aguja de los movimientos sociales en nuestro país. Y es cierto que en este último gobierno, que ya está finalizando básicamente hoy, no se vieron muchas movilizaciones como en los años previos o incluso en otros gobiernos de la entonces llamada nueva mayoría o concertación. Bueno, sí, efectivamente hubo una baja respecto particularmente de la marcha que se dio en marzo del 2020, que venía de un ciclo de movilización de mujeres y que en el medio, digamos, del debate constituyente y post-estallido social fue una de las marchas más significativas de mujeres en el siglo XXI. Yo creo que de alguna otra manera en este diálogo que permanentemente hay entre movimientos sociales y gobiernos, esos diálogos siempre existen, la declaración del gobierno de Boric de ser un gobierno feminista podría haber morigerado en parte esa ebullición de movimientos sociales de carácter feminista. Sin embargo, yo creo que a la postre el resultado, y lo dijeron varias de las dirigentes de la coordinadora 8M y otros, seguimos al debe, digamos. Si bien hubo avances en materia de género, declararse un gobierno feminista implicaba, digamos, correr unos cercos que las mujeres habían dibujado a través de una serie de demandas, protestas y performance, y yo creo que quedamos al debe. En general, la democracia representativa parece estar en crisis y viene una nueva ola de una aspiración, por lo menos, a una democracia participativa, sustantiva, llaman otros, donde los partidos políticos van perdiendo relevancia y va ganando fuerza las movilizaciones sociales, las organizaciones de la sociedad civil. No todas, sino que nuevas organizaciones de la sociedad civil. El caso, por ejemplo, de movimiento de mujeres, porque además son autónomas, no dependen de un partido, son transversales, tienen una nueva característica. ¿Hasta qué punto el cambio de mando va a soltar a estas organizaciones para que se atrevan a recuperar el liderazgo, ir a las calles, ir y tener presencia cultural en las universidades, en los centros de formación, en los centros culturales, en el mundo del arte, del espectáculo, etcétera, mover la cultura del país? Mira, Alejandro, en la teoría de los movimientos sociales, uno, siguiendo a Melucci, siguiendo a Sidney Tarro u otros, hay una teoría que dice que los movimientos sociales viven dentro de su propia dinámica procesos de subsidencia, que son procesos donde normalmente el movimiento se retrotrae, podría decirlo, del espacio público para reconfigurar sus alianzas, para reconfigurar sus confianzas y el capital social que está detrás, digamos, de la posibilidad después de irrumpir en la esfera pública. Eso también lo ha estudiado mucho en la perspectiva de largo plazo Gabriel Salazar y Mario Garcés. El movimiento feminista, esto ha sido, podríamos decir uno leyéndola con estos elementos teóricos, ha tenido esas características. Es decir, en momentos donde gobiernos de carácter declaradamente antifeminista, declaradamente antidemandas de movimientos de mujeres, particularmente los de última generación que tienen que ver con derechos sociales y reproductivos, igualdad sustantiva en lo salarial, mecanismos de acción afirmativa para participación y acceso a espacios de liderazgo.
esos que la derecha chilena desconoce y ha dicho que no forman parte de su propuesta gubernamental, puede generar una ola reactiva en aquellos movimientos que quizás durante ese tiempo estuvieron tejiendo esas redes de subsidencia que le permitirán emerger en contextos, digamos, relativamente cercanos. Eso es la teoría. Pero si uno mira lo que ha pasado en Argentina, esa teoría no se cumple tan necesariamente. Es decir, tenemos un gobierno de derecha en Argentina muy reaccionario respecto del movimiento feminista, que lo ha digamos, criminalizado y lo ha además reprimido mucho, y ese movimiento feminista no ha sido capaz de levantarse con una propuesta orgánica que agrupe a todas las organizaciones feministas. Entonces uno escucha, por ejemplo, a la Dora Barranco, una gran feminista argentina, y siente que está eso al debe en Argentina con Milei. Es decir, que a veces la teoría no es lo suficientemente esclarecedora para poder prever lo que se viene hacia adelante. Decana Moyano, cuando yo le preguntaba en términos generales sobre la importancia en la generación de nuevas políticas públicas, de generar ruido, de cambiar el rumbo incluso, ¿no?, de un gobierno respecto a los movimientos sociales, usted se centró en este caso justamente en los movimientos feministas y en lo que fue justamente este pasado 8 de marzo. Pero quiero preguntarle, sobre todo a la luz del nuevo gobierno, pero también de lo que pasó o no pasó con el movimiento estudiantil, con las organizaciones sindicales, todo lo que tiene que ver con lo laboral. En Argentina, claro, vimos muy fuertemente, eso sí, porque fueron afectados y violentados las y los jubilados. Y también ahora, a propósito de los últimos hechos que se dieron en la Cámara Alta, en el Senado, con esta iniciativa de ley de conmutación de penas, que pasa con las organizaciones, en este caso de víctimas, familiares de víctimas, de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, todo lo relacionado con los derechos humanos. Y eso en particular con lo de José Antonio Kast. Pero veamos un poco ahí la ausencia o la presencia de estos movimientos. Sí, es que eso es un poco lo que te digo, es decir, los movimientos sociales no están siempre en la cresta de la ola. Sí. Tienen que existir coyunturas particulares. ¿Como reacción? No es reactivo, es decir, hay coyunturas en momentos, digamos, contextuales que gatillan, por decirlo de alguna manera, que algo que existe previamente, pero que no está permanentemente en el espacio de lo público. Es decir, pensar que los estudiantes o las mujeres van a estar constantemente marchando en las calles, etcétera, no es entender cómo funcionan los movimientos sociales. O sea, hay momentos digamos, de emergencia y hay momentos de subsidencia. Y los movimientos de emergencia muchas veces tienen que ver con la estructura de oportunidades políticas, y eso tiene que ver con determinadas coyunturas. Es decir, yo creo que no tengo ninguna duda, digamos que cuando se termine de aprobar, si es que se aprueba, ese nefasto proyecto que conmuta las penas de violadores a los derechos humanos, de violadores a niños, a mujeres, si esa ley termina siendo aprobada en todo su trámite parlamentario, es muy probable que salgan movimientos sociales vinculados a los derechos humanos y a otros movimientos a la calle a protestar. Pero eso no significa que esos movimientos no estén hoy día estructurando una manera de actuar sobre el espacio de lo público. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a ver al movimiento solo cuando protesta, y el movimiento es más que protesta. Eso es lo que quiero indicar. Sí, se entiende. A propósito de eso, profesora Moyano, yo recuerdo, memoria histórica, los años 60 en Chile, el triunfo de Allende del 70 fue precedido por un movimiento cultural, pero que penetró las instituciones. No era solo salir a la calle a expresar rabia, indignación, porque en la calle no se construye, se expresa un malestar, se expresa una aspiración. Pero estructurar significa que en las universidades, por ejemplo, los mejores decanos, los grupos culturales, la música, la poesía, todo fue construyendo un relato de un Chile posible, que igual fue derrotado.
digamos las cosas como son, pero precedió a ese cambio de gobierno un fenómeno cultural enorme y que a pesar de la derrota persiste en la memoria. En el caso de los movimientos de ahora se han caracterizado movimientos callejeros, pero que dejan poca consistencia en el tiempo, incluso son redefinidos, les reasignado sentido. Claro, resignificados. Claro. Entonces la pregunta es, ¿eso es una situación puntual? ¿Está todavía en Chile la potencialidad de que todos estos movimientos se traduzca, por ejemplo, en las universidades donde fluye el pensamiento, la discusión, el debate, las nuevas concepciones y no solo salir a la calle? Mira, Alejandro, la pregunta que tú me haces es una pregunta que yo creo que hay que responder históricamente. La década del 60 es una época donde se estaban construyendo utopías y el futuro estaba en el horizonte como una disputa central de lo político. Y no solo estoy pensando en las utopías de izquierda, también estoy pensando en las utopías de la derecha. Entonces era un momento histórico donde la disputa del futuro, del Chile que queremos, de cómo queremos ser como sociedad, como persona, etcétera, estaba en el centro del debate político. Hoy día el futuro no está en el centro del debate político. Hoy día vivimos un tiempo distópico. Sí. Y en las distopías la construcción de hegemonías culturales son muy difíciles de articular. Entonces yo creo que uno también tiene que pensar que no estamos viviendo el mismo momento donde poblar el futuro en términos de propuesta cultural sea el centro. O sea, si hoy día nosotros miramos las universidades, claro que quisiéramos que fuéramos un centro de producción cultural, un centro de producción de debate, pero no lo son. Están coartadas y constreñidas por métricas de evaluación, por métricas que nos imponen qué es la calidad, por métricas de lo que se estima debe ser la investigación relevante, y todos esos son factores externos que no valorizan, por ejemplo, el quehacer cultural, el quehacer musical, el quehacer poético, etcétera. Entonces, si nosotros pensamos hoy día, las universidades son máquinas formadoras de profesionales técnicos para insertarse en un mundo al que no aspiran a transformar, porque el futuro es distópico y la realidad futura es básicamente lograr encontrar trabajo en lo inmediato, y que además ni siquiera es el trabajo en el que uno se proyecta para trabajar en toda la vida. Entonces ha habido un cambio generacional en la producción social del tiempo y hoy día creo que entender eso es esencial para entender cómo operan los movimientos sociales en un momento de fuertes distopías. Conversamos a esta hora de la mañana acá en Línea 1, cuando son las 8:18, con la historiadora y decana de la Facultad de Humanidades de la USACH, Cristina Moyano. Para ir cerrando, decana, y ya que estábamos hablando de la coyuntura, no solo el pasado 8M, sino también la vuelta de la estatua o escultura, en el caso más artístico, del general Baquedano. Los puntos de encuentro y desencuentro, el lugar histórico también de las protestas y, por supuesto, el lugar protagónico, la zona cero, que se le llamó también luego a Plaza Baquedano o Plaza Italia. ¿Cree que pueda tener alguna incidencia esta vuelta o la gente ya está cansada a propósito de esta falta de horizonte que usted muy bien señala? Yo creo que sí, que hay un agotamiento respecto de ciertas figuras, pero la figura de Baquedano, como todas las figuras que están instaladas en la ciudad a modo monumental y por lo tanto como sitios de memoria, como diría Pierre Nora, como nudos de memoria, como diría Steve Stern, son, digamos, estructuras que se colocan en la ciudad y que es muy difícil de determinar cómo se activan pedagógicamente en términos emocionales, en términos culturales, cuando de repente hay un movimiento social en una protesta. Es decir, si uno dijera hoy día va a haber una marcha gigantesca porque saquen la figura de Baquedano, no, eso no va a ocurrir. Pero eso no significa que en un momento en que hay una convocatoria sobre tal, esa figura
vuelva a reconfigurarse en términos de sentidos simbólicos, como la figura del militar, del orden, de la figura de lo patriarcal, de la figura de lo masculino y además de una figura de Baquedano que fue clave en los triunfos de las batallas de Chorrillo y Miraflores, que es las batallas que le dan el triunfo a las fuerzas opositoras al régimen que en ese momento era legítimo, que era el régimen de Balmaceda. Entonces, yo no creo que en lo inmediato esto genere algún escozor, pero sí cuando por allí, por la Plaza Italia o Plaza Baquedano, como se le vaya a denominar ese espacio, se interpele a una comunidad, los procesos de significación no están regidos por una normatividad a priori y por lo tanto puede volver a generar una controversia. Eso es lo que esperan, además, se espera de los monumentos que a veces pueden haber sido sujetos de celebración y Baquedano, la gente se subía cuando ganaba, no sé, yo me acuerdo cuando la Universidad de Chile, sí, no, yo como soy de la U, cuando la U ganó la Sudamericana, eso estaba lleno de gente y Baquedano no molestaba, ¿me entiendes? Pero después sí comenzó a molestar y ese no es un problema de la figura de la estatua, es un proceso de significación que hace la sociedad civil organizada. Y eso es difícil de controlar y de prever. De predecir, claro, absolutamente. Aquí llegó a llorar Alejandro con el recuerdo, ¿ah? Déjame que le diga, decana. Decana, ya, no, le quiero recordar que el 73, cuando Colo-Colo salió y hizo campeón, o Colo-Colo 91, eran doble puntitos. ¿Y el 91? No me imagino. No, sí, por supuesto, sí, pero es que yo tengo menos cosas que recordar. Siguen los palos vienen, palos van. Me encanta. No, yo lo asumo, no tengo problemas con eso. Muy bien. No, muy bien. Un agradecimiento por esta conversación de ponerle sentido a las cosas. Sí. La verdad que los símbolos son reinterpretados. Total. Baquedano es un héroe, pero había invisibilidad en el mundo indígena, por ejemplo. Hoy día que el mundo indígena, de alguna manera, en algunos sectores del país, menos de los que uno quisiera, está presente, eso empieza él a tener otra significación para esos sectores. Y lo vimos. Y se va reinterpretando. La historia se interpreta 1000 veces, porque se mira desde el presente. Decana, la liberamos y le agradecemos enormemente esta reflexión a esta hora de la mañana, acá en Línea 1, en su radio de la USACH, Cristina Moyano. Un abrazo grande. Muchas gracias, saludos a todos y que tengan un muy buen día. Va a ser maravilloso. el último. Ya, córtala. 8:22, Guille. Combinación Línea 1. Diversas miradas de la actualidad. Ya, pues, vamos con todo el rock de nuestro compañero Gonzalo Espinosa. ¿Cómo está ahí? Bien, ¿usted? Bien, pues. Alejandro parece que está más contento que yo. ¿Está contento? Sí. Está bien. Pregúntale por qué, pues. No, o sea, no, y todos tienen derecho ahí de tener su propio mood. Exacto, como dicen por ahí. Mood, me encanta eso. ¿Cuál es tu mood hoy? Mi mood hoy es hablar de Sudamérica. Ya hemos hablado harto de Estados Unidos, Medio Oriente. Volvamos a esta tierra. A nuestro patio. Sí, porque se ha hablado poco de esto, de las elecciones legislativas de Colombia. Ah, sí, pues, donde le fue sorprendentemente bien. De eso vamos a hablar ahora. Te escuchamos. Las elecciones se celebraron este domingo y se comenzó a delinear el mapa político de cara a las elecciones presidenciales que son el 31 de mayo. No queda nada a la vuelta. No queda nada, sí, se va a acabar pronto el periodo de Petro y como decía Alejandro, el resultado más claro llegó desde la izquierda, donde el pacto histórico, que es el movimiento del presidente Petro, se consolidó como la primera fuerza del Senado con 25 escaños. Así se repite el desempeño que en 2022 llevó a Petro a convertirse en el primer presidente de izquierda en la historia del país. Y este resultado no es menor porque significa que el oficialismo llega con un músculo legislativo fuerte para el último año de Petro y que también le da este capital político para retener el Ejecutivo. El favorito para suceder a Petro viene desde su propio sector. Es el senador Iván Cepeda, que es una figura histórica de la izquierda colombiana. Es un hombre de 63 años que es defensor de los derechos humanos y que ha sido un denunciante del paramilitarismo en Colombia, que es un tema
central. O sea, representa la continuidad, digamos, del proyecto petrista. Exacto. Él se perfila como el candidato más fuerte desde la izquierda, porque hay varios candidatos, además del sector de Petro, que van a ir a competir en primera vuelta. Y también la gran sorpresa también de la jornada fue desde la derecha, que fue la senadora Paloma Valencia, que ella es la delfina de Álvaro Uribe, quien alcanzó en las primarias el 55% de los sufragios, de su sector obviamente, y que va a competir con Cepeda en estas elecciones del 31 de mayo. Este resultado poco anticipaban que ella ganara con tanta contundencia, pero la perfilan ahí como una carta interesante porque vendría a ser una mujer de derecha la que está ahí compitiendo, cosa que no es tan común en Colombia. Y un dato también, que ella es nieta de Guillermo León Valencia, que él fue presidente de Colombia, presidente conservador entre 1962 y 1966. Así que tiene, digamos, esta estirpe política dentro de su familia. Algo particular de las elecciones legislativas en Colombia es que no se eligió Álvaro Uribe. Es la primera elección que pierde él, dentro de todas las que ha disputado. Él disputó gobernaciones, elecciones legislativas, presidenciales, y no sé si se acuerdan que él también lo habían condenado a 12 años de prisión, pero posteriormente lo absolvieron por delitos de fraudes, de cohecho. Entonces, bueno, quedó fuera del Congreso Álvaro Uribe, pero su delfina se perfila como una candidata muy competitiva de cara a la primera vuelta. Gonza, perdona, y estábamos viendo que nos puedes contar también de este abogado derechista, Abelardo de la Espriela, que estábamos viendo aquí, llama la atención las imágenes también porque nos recuerda a Bukele de alguna manera. Sí, tiene una pinta de Bukele y es de extrema derecha. Sí, exacto. Él, en alguna encuesta aparecía como, segunda opción para llegar a la presidencia, pero en verdad su partido en las elecciones legislativas solo alcanzó el 3,6% de la votación. Entonces uno... Defensores de la patria. Claro, uno no lo pone dentro de la pole position, por decirlo así, porque finalmente estamos hablando de que las fuerzas más grandes son el pacto histórico de Petro. Entiendo. Y por otro lado el uribismo. Súper. También hay otros candidatos que están rondando ahí, como Claudia López, que es exalcaldesa de Bogotá, quien ganó la consulta de su partido con casi el 90% de los votos, y otro candidato que se llama Roy Barreras, que es un veterano de la política colombiana, que se impulsó en la consulta de la izquierda moderada con un 43% de los votos. Y así se van a ir sumando distintos candidatos para esta primera vuelta que les comentaba, que va a ser el 31 de mayo. Pero claro, se espera que nadie gane en primera vuelta y que haya una segunda vuelta, por lo tanto todo se va a definir el 21 de junio y ahí se va a definir el rumbo político que tome Colombia, que es muy relevante. Son muy importantes estas elecciones, sobre todo por lo que pasó el fin de semana con esta reunión de Shields of the Americas, donde los en verdad, los únicos países que no estaban presentes era Brasil, México y Colombia, porque son los que se oponen, digamos, en términos ideológicos a Trump. Entonces, estas elecciones van a ser muy, muy importantes, muy relevantes, y yo creo que hay que hablar más de estas cosas, sobre todo en el contexto internacional, de que finalmente cosas que pasan en Colombia también pueden impactar acá en Chile, pueden impactar en todo el continente. Colombia es un país muy, muy importante, muy relevante. Ahora, lo paradójico es que Trump llama a combatir el crimen organizado, el narcotráfico, y deja fuera a México y a Colombia. Pero ojo, cuidado con Trump. Él está metiendo plata, apoyando a los candidatos que él dice. En broma la desplaza, ¿no? Gracias a mí ganaste, se lo dijo acá. Claro. El lobby, las platas que pasan por debajo, los controles de los medios de comunicación. La gente no tiene idea porque no lo siente, no lo ve. Pero eso está siendo determinante en todas partes. A mí no me cabe duda que la CIA, el FBI, todos estos organismos están moviéndose en Colombia, en México, para desestabilizar
los gobiernos y fortalecer a los sectores incondicionales. Exacto, o sea, un triunfo en Colombia para la derecha sería un triunfazo para Trump con toda la estrategia de intervención que está haciendo en América Latina. Y se envalentona y se pone más agresivo con los países que no se alinean. Sí, porque se ven que esos países quedan medio aislados en la medida que va ordenando la casita con los otros. Ahora, hasta ahora se ha ganado los países chicos con la excepción de Argentina. Los otros, Venezuela es un chiste, se decapitó al gobierno, al régimen, pero no lo cambió las estructuras, lo dejó todo igual. Es un mero... A propósito, Corina Machado viene el cambio de mando, tengo entendido. Sí, mañana. Sí. Viene. Sí, y tuvo algunos elogios el cuadro, hacia Cast. Una cosa es el cuadro por arriba y otro son las fuerzas subterráneas que se mueven. Y eso es muy peligroso cuando tú tienes un hombre con un poder descontrolado y impredecible, porque es capaz de cualquier cosa. Mono con giles, le dice. Sí, pero este es un mono que sabe dónde está cortando. Bueno, muchas gracias, Gonza. Súper importante también tener la visión de lo que está pasando en Sudamérica y en particular con el hermano país de Colombia. ¿Vamos a una pausa? Vamos a una pausa. Las noticias de Chile y el mundo en Línea 1. Este miércoles 11 de marzo, a partir de las 11 de la mañana, los medios USACH te acompañan con una cobertura especial por todas nuestras plataformas. Diario USACH, TV USACH y Radio USACH te traerán desde el Congreso Nacional en Valparaíso este importante evento, con entrevistas, análisis, comentarios y opinión para comprender el inicio de un nuevo ciclo político en el país, con las voces, miradas y el contexto de una jornada que marcará el rumbo de Chile. Cambio de mando presidencial 2026 en los medios USACH. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. En Enlace USACH aportamos a un debate democrático y diverso más allá de la contingencia, de la mano de una amplia red de panelistas, nuestras nuevas voces. Por una mirada desde la academia, analizamos y proyectamos la actualidad, invitamos a conocer diversas iniciativas en el territorio y damos espacio a esas actividades deportivas que merecen mayor difusión. Enlace USACH, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana por la 94.5 FM y el canal 50.2 de la señal digital abierta. En Radio USACH siempre estamos leyendo a Chile y al mundo. Con las noticias analizamos entre líneas las intenciones políticas y sociales de la información. Pero es en los libros donde profundizamos el arte de leer. Súmate a nuestra frecuencia literaria. Un espacio donde conversamos con autoras y autores consagrados y emergentes sobre las novedades de todos los géneros, formatos y estilos. Novelas, ensayos, poesía, historia. Publicaciones de editoriales independientes y masivas. Nada se nos escapa en frecuencia literaria, porque compartir lecturas es compartir mundos. Sintoniza con nuestra frecuencia literaria cada martes y jueves a las 16 horas por la 94.5. También nos encuentras en el canal de YouTube de Radio USACH y como frecuencia literaria en Spotify. Estamos en Línea 1. Ay, se le vino marzo. ¿A quién se le vino marzo? Al presidente electo José Antonio Kast, porque hace un mes y medio atrás uno era el cuadro. En estas transiciones presidenciales, 3 meses cambia el Chile y cambió el mundo. O sea, hasta guerras incluidas. Y el escenario está cambiando. En lo interno, el Consejo Fiscal Autónomo entregó un informe que habla de muy compleja situación con las cuentas públicas. Exacto. No crisis, pero una situación de alerta. Las cosas no van bien ahí. Y además con un escenario internacional que está haciendo no solo el peligro de la inflación, que se dispare por los combustibles, ya sabemos, suben los combustibles, todo sube. Todo, claro. Sino además la incertidumbre.
Y entonces empieza a afectar la confianza en los países muy vulnerables, como Chile, que importa todos sus combustibles, no produce nada, y las energías renovables teniendo un enorme potencial, todavía no pueden ser distribuido ese potencial en los consumidores, le genera un cuadro en que la guerra va a empezar a afectar. Si se alarga el conflicto, esto va a ser un tremendo problema. Y entonces, entre un déficit fiscal, estoy hablando estrictamente económico, y la incertidumbre de una guerra que puede incluso extenderse, empieza ya a sentir su efecto a nivel del mundo, pero también de nuestro país. Y ahí está concentrado toda la discusión en estos días. Y en relación, Ale, al Consejo Fiscal Autónomo que tú nombrabas, claro, lo que cuestionó en su informe fue el manejo de las cuentas públicas durante el gobierno del presidente Gabriel Boric. Criticó básicamente la gestión y también los resultados fiscales del periodo. El ministro de Economía, Nicolás Grau, eso sí, valoró el rol de los contrapesos institucionales en la supervisión de la política fiscal, como sucede en otro ámbito ya más transversal y administrativo con la Contraloría General. Pero en este caso, el Consejo Fiscal Autónomo también precisó que el país enfrenta, según su informe, un escenario de estrés fiscal prolongado, aunque descartaron una crisis fiscal inmediata. Y para que quede claro. Y bueno, ver todo lo que hay, los datos duros, macroeconómicos, con este déficit del balance estructural, que se incumplió la meta, pero también, como tú bien señalas, también los desafíos y, por supuesto, también el aspecto político que hay detrás de este mismo informe. Y de eso vamos a hablar con nuestro próximo invitado, que estamos ahí tratando de contactarlo, porque algo ahí hay con el proceso de nuestro Vimix, ¿no? Que es nuestra plataforma. Bueno, para Esto salió en febrero, avanzar, me acuerdo. ¿Ah? Sí, ¿no? Febrero, como que salió, ¿no? Febrero. Yo Sí. estaba en Pucón cuando escuché esta noticia, me acuerdo. Bueno, lo que se quedó claro que hay un problema con las cifras. Sí. O sea, el actual gobierno, el equipo económico, está entregando el país con cifras que están puestas en la mesa con muchas dudas, porque no calzan. Exacto. Y poco a poco las autoridades económicas del actual gobierno han empezado a reconocer que las cosas no andan bien, y me pareció ya las declaraciones del ministro Grau bien pintorescas cuando dice, mire, lo bueno de todo esto que existe esta institución, hay contrapeso. Contrapeso entre la institución y estas cosas se pueden aclarar. Claro, no discutió el punto Lo entregó, del mismo de la CFA y del Consejo. Y esto también, el cumplimiento de la meta fiscal, Ale, implica, de alguna manera, esta mala gestión que señalan desde el organismo, que es un resultado que está elevado en términos históricos para un año sin eventos extraordinarios. O sea, dicen que el desvío fiscal registrado en 2025, además, puntualmente de ese año, es el mayor observado en un año sin crisis o eventos excepcionales, lo que refleja, dice el Consejo Fiscal Autónomo en su informe, un deterioro significativo de la disciplina fiscal. Y estamos hablando de que se incumplió la meta de balance estructural de 2025 con un déficit de menos 0,3% del PIB. Y me acuerdo que hubo además unas correcciones. Pero hablemos con el que sabe esta materia. Un profesorazo, economista académico de la Facultad de Administración y Economía de USACH, Gonzalo Marner. ¿Cómo está, don Gonzalo, profesor y amigo? ¿Cómo está usted? Hola, profesor Marner. Muy bien, gracias, pues. Está bien. Me gusta que esté bien. Está bien, profesor. Oiga, se le vino marzo al presidente Kassa hace un mes y medio. Teníamos un cuadro y hoy día hay otro. No solo por la cifra del gasto, que ya se ve que se va repitiendo año en año, empieza a transformarse en un problema más estructural, pero sobre todo el cambio del escenario internacional, que lo va a obligar a hacer priorizaciones. Y tercero, que el propio gobierno no ha sido claro en cómo va a manejar la política económica y dónde va a apretar el gasto. ¿Por dónde empezamos con las dificultades del presidente electo? Bueno, tenemos que constatar, ¿verdad?, que Chile es un país pequeño, somos el 0,25% de la población del mundo, y dependemos de los acontecimientos internacionales. Nosotros tenemos una autopercepción en donde creemos que somos, que tenemos un dominio, ¿verdad?, de nuestras variables económicas, políticas, de manera autónoma. Pero la verdad es que no es así. Y fíjese lo que está pasando. Vamos a tener una situación, por decisiones del presidente de Estados Unidos, en donde esencialmente se va a producir un aumento muy grande en el valor de los combustibles,
Y al mismo tiempo esto tiene consecuencias en otra serie, los alimentos, porque va a haber un aumento importante del precio de los fertilizantes. Eso no va a ser inmediato, pero va a repercutir. Y en Chile no tenemos prácticamente autonomía energética, no producimos tampoco ningún tipo de combustibles fósiles. Entonces dependemos enteramente del exterior, lo cual es un error estratégico profundo. Hemos estado avanzando en la generación autónoma de electricidad con energías renovables autónomas, endógenas. Pero en fin, dependemos crucialmente de lo que pasa ahí. Y claro, entonces el próximo gobierno, y esto le hubiera ocurrido a cualquier gobierno, quiero decir, va a tener que enfrentar esta crisis internacional. Al mismo tiempo, toda esta temática de la crisis fiscal yo encuentro que son francamente exageraciones de un órgano como el Consejo Fiscal, que lo creó Mario Marcel, no sé en qué momento se le ocurrió, porque es un órgano político que emite opiniones políticas. Lo que pasa es que en los países civilizados y democráticos, la discusión sobre gastos, ingresos, se produce en los parlamentos. Recuerden ustedes que los parlamentos se crearon en el mundo para justamente discutirle a los monarcas los gastos, digamos. Entonces, este consejo, que es una serie de tecnócratas puestos ahí y que se ponen a opinar acerca de la orientación del país, a mí me parece súper insólito, porque además lo hacen de manera equivocada y sesgada. Pero en fin, no le otorgo yo mayor importancia. Creo que lo primero que estamos conversando es mucho más importante. Gonzalo, perdón, y tomo lo que señalaban de estos conflictos bélicos, las repercusiones, sobre todo con lo que está sucediendo entre Israel, Estados Unidos e Irán. El mismo Consejo Fiscal Autónomo, y vuelvo a eso, habló, y quiero ahí, a propósito de lo que señalaba, despejar esto. Dijo que el incumplimiento de estas metas eran además sin eventos extraordinarios, o sea que no hubo crisis o eventos excepcionales, y sobre todo el año 2025. ¿Concuerdas con esa aseveración del Consejo Fiscal Autónomo? Para nada. A ver, ningún gobierno en el mundo, incluyendo el chileno, yo en uno de mis artículos puse un cuadrito de las metas fiscales de los gobiernos en los últimos 15 años y los resultados. Y hay discrepancia porque las cosas se mueven. Es como decir, mire, yo tengo la meta de correr 30 minutos diarios para mi buena salud. Y resulta que corrí 20 minutos diarios. Mire qué grave. Es realmente absurdo, porque las metas que un gobierno se propone en materia de política económica son muy importantes, pero evidentemente que están interferidas por el desarrollo de los acontecimientos. El punto está en si, frente a esos acontecimientos sobrevinientes, los gobiernos toman o no decisiones adecuadas. Y quienes están llamados a juzgar eso no son estas entidades, son entelequias en realidad. Entonces, a ver, es que no hubo acontecimiento excepcional, pero claro que lo hubo. Lo que esencialmente hubo fue una disminución ya estructural, como dicen ustedes, de los ingresos públicos. No hubo nada excepcional en materia de gasto. Lo excepcional, y en muchos sentidos desbordado en materia de gasto público, ocurrió en el gobierno anterior. Claro, en medio de una pandemia y de acontecimientos políticos importantes en el país. Pero en este gobierno, las cuentas estuvieron sumamente ordenadas desde el punto de vista del gasto. Lo que viene ocurriendo es que están disminuyendo ciertos ingresos tributarios, especialmente la tributación respecto a las utilidades de las empresas. Y esto tiene que ver con cambios tributarios y con cambios estructurales en la economía, porque, como bien ha explicado el exministro Marcel, las proyecciones que hizo este gobierno estaban basadas en los rendimientos anteriores. No eran ninguna extravagancia ni ningún invento. Y resultó ser que las tendencias previas ya no perduraron. Entonces es un evento excepcional, distinto. Es lo que explica que haya un déficit fiscal superior al previsto, que tampoco es tan grave, por favor. Fíjense ustedes que, por una serie de efectos contables, no aumentó la deuda fiscal, la deuda pública de Chile en proporción a la economía. No aumentó, entonces no hay crisis fiscal, no la hay desde el punto de vista de las evaluadoras, de las empresas evaluadoras de riesgo internacionales, y evidentemente que hay un desafío, como se ha denominado, hay un estrés fiscal, ahora hablamos todo en inglés, un estrés fiscal, sí, claro que lo hay. ¿Por qué? Porque han disminuido los ingresos. Y fíjense que ese estrés fiscal tiene una solución bastante obvia: aumente los impuestos. Aumente los impuestos que están bajando. La primera medida de casa es bajarla, ya lo dijo, de 27 a 23. Para allá voy. A las grandes empresas.
Entonces, si hay ese estrés fiscal, no lo agrave, pues. Trate de solucionarlo. Ah, no, es que vamos a bajar los gastos públicos para... Y entonces, ¿quiénes van a sufrir con esa baja de los gastos públicos? Los de siempre. En materia de salud, de educación, de pensiones. Eso es. Profesor, ¿qué es lo que está explicando que se tributara menos? ¿Están evadiendo impuestos, eludiendo impuestos o se está creciendo menos? No se está creciendo menos, se está creciendo lo mismo. Entre 2-3%. Otra discusión es si podríamos crecer más, yo creo que sí, pero esa es la situación. No estamos en una economía tendencialmente en recesión. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Cambios en la legislación tributaria. Un reciente informe del Servicio de Impuestos Internos revela que efectivamente el conjunto de exenciones, porque cada vez que hay un cambio en la legislación tributaria, se producen más y más, digamos así, exenciones, especialmente para la tributación de las empresas. La ideología que está detrás es que mientras menos paguen impuestos las empresas, entonces mejor le va a ir al país. Lo cual es una falacia. Yo personalmente fui contrario a subir la tasa de la tributación de las utilidades de las empresas en la reforma del gobierno de Bachelet II. Creo que fue un error. No era por ahí, había que aumentar los impuestos, los ingresos personales de las, digamos, de los individuos de mayor riqueza en el país, que han aumentado su riqueza de manera sustancial, insólita, y muchas veces sacan su dinero fuera del país. Ahí había que atacar. Pero dicho esto, al final se aumenta la tasa, pero como se dice, no, pero esto es problemático, entonces empiezan las exenciones. Y eso al final repercute en la recaudación. Además, hay que observar si acaso no estamos teniendo una declinación de actividades empresariales que están produciendo menos impuestos, menos utilidades y por tanto menos impuestos. De modo tal que todo esto hay que poner en observación, es un debate sumamente importante, pero no se diga que no hay ninguna situación excepcional, está esta situación, que es nueva y que hay que abordar. Entonces, por eso que digo que me parece tan poco serio este Consejo Fiscal. Gonzalo, solo que en relación a lo que va a comenzar a suceder a partir de mañana, acá veo una nota en el diario La Tercera que se llama El instructivo de Quirós, los ajustes que el jefe de Hacienda pidió a los ministros de CAS. Y esto en relación al famoso, que nunca ha sido aclarado, no fue en los debates, en los foros, en la prensa, en ningún lado, ni en el programa, famoso recorte de los 6.000 millones de dólares prometidos o comprometidos, no sabemos cómo, del próximo gobierno, ¿no? De José Antonio Kast. Y acá, de entrada, a propósito de las primeras acciones, el futuro ministro de Hacienda pidió a todos los ministerios una rebaja pareja del 3% del gasto. Eso es factible porque acá el reporte también revisar con este concepto de la auditoría general contratos de servicio como arriendos, aseo, el ausentismo, los concursos y contrataciones no realizadas a marzo. Y bueno, no voy a incluir acá lo de Kaiser, que ese proyecto de ley de echar sin causa a los funcionarios públicos en el próximo gobierno. Eso lo voy a dejar fuera. Pero esta rebaja pareja del 3% del gasto, que vemos estos ítems, es populismo. Ya recordemos que el presidente hoy electo no había dicho hace mucho tiempo que cuando él, parecía una quimera, iba a ser presidente de la República se iba a bajar el sueldo. Y ahora, si te he visto, no me acuerdo, se desdijo. Bueno, sí, a ver. Lo que tenemos es un instructivo que habla de una rebaja de 3.000 millones de dólares y que una revisión de auditoría va a aumentar a 4.000 millones de dólares. Dicho sea de paso, a mí me parece perfecto, me parece lógico, es parte de la democracia, que cuando se inicia un gobierno audite lo que está pasando, me parece súper bueno, ni un problema. Y que si se encuentran tanto ineficiencias como irregularidades, que se corrijan en su caso o se castiguen en otros casos, no, me parece eso súper bien. El tema es el siguiente, el programa inicial de Kast, de Quirós, establecía una rebaja del gasto público para financiar la rebaja del impuesto a las grandes empresas. Ese es el objetivo. Era de 6.000 millones de dólares en 18 meses. Sí. Ahora, esto ha habido poco debate, unas crónicas por ahí en algunos medios, en fin, digamos, se ha filtrado de manera
explícita, pero sin mucho ruido. Lo que hay es un cambio de las magnitudes prometidas. De 6.000 en 18 meses pasamos a 4.000 en 12, pero 3.000 partiendo. Y los otros 1.000 vamos viendo. O sea, se bajó básicamente a la mitad. Las expectativas. Lo cual creo yo es sensato. Lo otro era una especie de arrebato ideológico absurdo. Y es la típica cosa contra el Estado, qué sé yo, que además había prolongado para los 4 años Quirós en una intervención que hizo, que implicaba bajar más del 25% del gasto público en Chile al cabo de 4 años. ¿Se dan cuenta? Eso es una cosa bien de loco, ¿eh? Bueno, ahora ya les toca empezar a gobernar, entonces rebajan la cuestión. También, en vez de hacer una rebaja inmediata del impuesto a las grandes empresas, lo plantean gradualmente para 4 años. Entonces ya empieza a operar en lo que se llama el principio de realidad, ¿verdad? y entonces, pero lo que está claro es que, a ver, ¿qué sentido puede tener una rebaja pareja a todos los ministerios? ¿Es lo mismo la salud, las pensiones, la educación? Que, en fin, se van a enojar las otras carteras si lo escuchan y lo miran menos, pero te entiendo el punto. O sea, es que un tema, a ver, el famoso tema de las prioridades a la hora de gobernar. No, y además el gobierno de emergencia, ¿no? A propósito de las prioridades de ellos. Y ahí se ve la sensibilidad política de los gobiernos también. Por supuesto, en las prioridades se ve la sensibilidad política de los gobiernos. Y esta cuestión del gobierno de emergencia, ¿emergencia en qué? Fíjese que el principal indicador de crímenes, ¿verdad?, que son los homicidios, hay una caída en el 2025, menos mal. La inflación, fíjese que los precios no variaron en el mes de febrero. Y la inflación está ya por debajo del 3% anual, que es la meta del Banco Central. La economía creció el 2,3, 2,4%. No es espectacular, pero tampoco es una recesión ni nada semejante. Entonces, ¿emergencia de qué? Yo no. Está bien, todos los gobiernos dicen, no, nosotros venimos a arreglarlo todo porque todo es un desastre. Está bien, ya se entiende. Pero no es muy serio como afirmación, la verdad. Una última consulta muy cortita. Cerrando ¿Por qué se quedaron callados? ¿Por qué se quedaron callados? No, quedé pensando a partir de mañana. Un suspiro pensando, interno. Fue un pensando en la alternativa. Oiga, la última consulta. Esta rivalidad entre Estados Unidos y China y nosotros metidos al medio y con el presidente Kass tomando partido ya claramente por el favor del bloque americano, ¿cómo puede rebotar eso? Mire, yo creo que es bastante simple. Tenemos una economía norteamericana declinante y una economía emergente, que es la de China, pero también del conjunto del área del Pacífico y de otras economías asiáticas. No olvidemos Japón, no olvidemos Vietnam, no olvidemos la India, sobre todo. Bueno, esa es la zona del mundo que ha llevado a que el grueso de las exportaciones nuestras hayan cambiado desde Estados Unidos y Europa hacia el área del Pacífico. Por lo tanto, suspender eso realmente no tiene ningún sentido, absolutamente ningún sentido. Entonces, la alineación de Kass con Estados Unidos, de Trump, digamos, que expresamente califica de extranjeros a los chinos, como si los norteamericanos no fueran extranjeros para nosotros, como diciendo, ya sabemos de lo que está pasando, ¿no? Lo que ellos llaman el hemisferio occidental, o sea, el continente americano, es de Estados Unidos. Incluso quiere simplemente absorber a Canadá, agregar Groenlandia, que pertenece a Europa, tomar el canal de Panamá. Eso es de nosotros, de los norteamericanos. Y los chinos fuera. Ya, muy bien, eso es la política de Estados Unidos. ¿Por qué tenemos nosotros que alinearnos con esa política? Por favor, ¿qué sentido tiene cuando el destino económico de Chile está en una orientación al exterior bien pensada, diversificada, y que conecte con las esferas más dinámicas de la economía mundial? ¿Por qué vamos a renunciar a eso? Ridículo. Yo creo que es el error estratégico principal que está cometiendo el presidente todavía electo Kast. Muchas gracias, pues. Gonzalo. Profesor, un agrado una vez más. Un abrazo, Gonzalo. Gonzalo Marner. Igualmente, pues que estén muy bien. Está contento hoy día. Economista y académico de la Facultad de Administración y Economía de la USACH. Gracias, Gonzalo. Un abrazo. Gracias. Me gustó el mood a propósito de lo que decía Gonzalo, cómo comenzó y cómo terminó. Vamos directamente, Gonzalo, en pos del tiempo, cuando son las 8:54 con la agenda y el resultado. Vamos con la pregunta. agenda, sí. Entre las 9 y las 7 de la tarde, el presidente electo José Antonio Kast
reciben audiencia las autoridades de los distintos países que van a asistir al traspaso de mando presidencial. Así que las estrellas, sí. A las 9 también comienza la segunda jornada de formalización del exfiscal Manuel Guerra, imputado como autor de cohecho, prevaricación y violación de secreto. Así que hay que estar atento a todo lo que sale ahí. Se ha hablado poco últimamente de este caso, que es bien relevante. Es que estuvimos tanto con todas las aristas del caso Audios y Mosilla y Quintanilla, que la verdad, pero hay que retomarlo absolutamente. No nos olvidemos aquí de lo que está pasando. Exacto. Y a las 9 de la noche el presidente Gabriel Boric se dirige al país en su última cadena nacional. La última. Estamos con alta, así como, esta es la última. Último día nadie se enoja. Último día nadie se enoja. También. Bueno, vamos con los resultados de la pregunta a nuestros auditores, nuestro querido público, que hicimos ahí en nuestras redes sociales, @RadioUsach y @TVUsach, con respecto a que la estatua de Baquedano vuelve después de 5 años a Plaza Italia. ¿Qué te parece? El 18% dice que esto no es relevante, otro 18% dice que es un justo reconocimiento a un héroe y un 64% dice que es el eterno retorno a lo mismo, este concepto nietzscheano. Exactamente. Tal cual, de ahí viene la frase. La inspiración es de Alejandro Guillé. Uy, nosotros ni siquiera le pusimos monumento, le pusimos estatua, pero bueno, no importa, se entiende. Se entiende, sí, se entiende. El monumento baquedano, la estatua. No queremos ofender a nadie. Hoy cuando vuelva a casa veré ahí cómo quedó a la luz del día, porque día a la noche no veía. Dicen que quedó lindo el entorno de la plaza. Pero todavía no abren justamente el perímetro de la ex rotonda de Plaza Baquedano, que está precioso esa zona, pero todavía están ahí los... ¿Se llaman chuapiros? ¿Cómo se llaman estas cuestiones? Sí, que Rodrigo está tan interesado en nuestras reflexiones. No, y además que ni siquiera me sale la palabra. Que la hagamos afuera. Ya, nos vamos. Eso, lo esperamos mañana con transmisión especial de la ceremonia de cambio más. Sí, elegante. Se viene mañana. Como siempre te quiero. ¿Ah? Voy a venir con a nadie le importa, facha, ya viene no el tengo enlace. nada que celebrar. Ya, bueno, chao, Ale, chao, Panza. Los dejamos. Nos vemos. Chao. Chao. Información, análisis y entrevistas. Profundidad, con una mirada panorámica en Línea 1.